Bendito sea nuestro amado Dios y Salvador Jesucristo, a quien le damos la gloria y la honra en esta ocasión para poder meditar en la bendita palabra del Señor nuestro Dios a través de la epístola del apóstol San Pablo a los Filipenses. Filipenses capítulo 2 versículos 1 al 5, dice así la bendita palabra de Dios. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Dice el verso 1, por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu. Queremos meditar en el tema llamados a estar en comunión con el amado Espíritu Santo. Debemos saber que son tiempos proféticos, tiempos postreros. Nos está cumpliendo la bendita palabra del Señor nuestro Dios, donde una señal postrera será la apostasía, relacionado con la manifestación de la carnalidad. Por lo cual debemos saber cómo debemos andar en estos tiempos, cuanto más ante el inminente regreso de nuestro amado Salvador para llevar a su amada iglesia. Y también para saber cómo andar en estos tiempos malos, peligrosos, necesitamos andar en comunión con el amado Espíritu Santo. Son tiempos peligrosos porque se ha manifestado en estos tiempos, bien lo dice la palabra, una generación contraria a Dios, en cuya mente no hay Dios, que anda en la vanidad de su mente, que gustarán de los deleites de la carne, los placeres de la carne, darán lugar al ego, al yo. En vez de rendir culto a Dios, tratarán de enaltecerse. La Biblia nos habla de estos tiempos, son tiempos de apostasía, donde se va a manifestar la actitud del hombre de alejarse de Dios, de la negación de la fe. Y una de las maneras es dando lugar a la carnalidad, al orgullo, al enaltecimiento, a la jactancia, a la vanagloria. Y la manifestación de la carne, donde se va a expresar odios, rencores, contiendas, murmuraciones, el menosprecio a Dios y cuanto más a los siervos de Dios, donde en esa vida de carnalidad se estará ocupado, ¿no?, en vez de las cosas del Espíritu, de lo que a vida eterna corresponde, se estará ocupado y pensando más en las cosas de la carne, en las cosas temporales. Se expresará una irreverencia, una ligereza de vida, donde no hay el propósito de exaltar a Cristo, sino a sí mismo, donde incluso ya se hace a un lado el Santo Evangelio, se vive apartado de lo que la Biblia enseña, donde hay un mal testimonio debido a la carnalidad porque no se da lugar al amado Espíritu Santo. Por eso el llamado de Dios para estos tiempos posteros es estar en comunión con el amado Espíritu Santo, por un lado para estar preparado para el encuentro con nuestro amado Salvador Jesucristo, y a la vez para poder dar buen testimonio en estos tiempos malos y estar preparados también para enfrentar al mal y también cuantos que también se levantarán contra los siervos del Señor, para dar también, como dice la palabra, una defensa, presentar una defensa con mansedumbre ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Pues el llamado de Dios es estar en comunión con el amado Espíritu Santo. Cuando el apóstol Pablo escribe esta epístola a los Filipenses, el capítulo 2, donde dice, si hay alguna comunión, consolación, si hay un consuelo, si alguna comunión del Espíritu, nos está hablando también de estos tiempos. En los tiempos de Pablo tenía conflictos que provenían tanto externamente, donde había ataques que venían de parte de afuera de la iglesia. Por un lado, los seres espirituales de maldad, pero también personas malas. Ahí están los impíos, los paganos, los que también perseguían a la iglesia, a los siervos del Señor, pero también
Eran tiempos de conflicto interno porque se levantaban en el entorno de la iglesia, al interior de la iglesia, malos obreros, falsos ministros, falsos hermanos, que trataban de desacreditar el ministerio del apóstol. Y es por eso que él escribe la necesidad de poder estar en comunión con el Espíritu, porque si algo le ayudó a él mantenerse firme ante esta persecución, ataques, ante esta confrontación, era la comunión con el amado Espíritu Santo. Bendito sea nuestro amado Señor y Salvador. El apóstol Pablo escribe a la iglesia también, porque también ellos estaban siendo presionados, estaban pasando también sus luchas, sus dificultades, y es por eso que la necesidad de hablarles que mantengan esa comunión con el amado Espíritu Santo, para poder ya ellos reflejar el carácter de Cristo, para que haya en su vida el sentir que hubo en Cristo quien por amor se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, para poder agradar al Padre y a la vez ofrecernos, darnos la salvación que hoy tenemos. También la necesidad de la comunión con el Espíritu Santo era para que reflejen el amor de Cristo hacia el prójimo, relacionándose de la manera siguiente, para que con humildad puedan hacer las cosas, sin murmuraciones, sin hablar mal de los demás, al contrario, que estén en paz y estimando a los demás, no buscando cada uno lo suyo propio, sino lo que edifica a los demás. Esto es para no ser de tropiezo, sino de bien, para poder también ayudar a otros en el camino de Cristo, para que no se pierdan. A la vez, para esa comunión con el Espíritu Santo se debía expresar en que tenían que apreciar también a los siervos que padecían por predicar el Evangelio. La necesidad de la comunión con el Espíritu Santo para poder también ser de bendición para los siervos del Señor. La comunión con el Espíritu Santo es importante porque era necesario para que puedan exaltar a Cristo, porque no se puede exaltar a Cristo sin la ayuda del Espíritu Santo. Y a la vez esa comunión con el Espíritu Santo le iba a llevar a ocuparse en esa salvación con temor y temblor, a pensar en las cosas del Espíritu, en las cosas eternas. Y eso iba a traer un buen testimonio, iba a llevar a ser irreprensibles y sencillos como hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual debían resplandecer como luminares en el mundo. Y a la vez la comunión con el amado Espíritu Santo incluía también que debían dar lugar al santo evangelio de Cristo, que es la palabra que los sostenía y los llevaba a andar como es agradable delante de Dios, para poder ellos honrar a Dios. Estos tiempos igual, antes sin Cristo teníamos comunión con el mundo, con el sistema mundanal, con el diablo, con los demonios. Andábamos en cosas, en vicios, andábamos en desobediencia, en rebeldía, una vida pagana, impía, en comunión con el mal, con el pecado, con lo malo. Esa era nuestra vida, pero un día Cristo nos trajo a su camino. Ahora para vivir una vida nueva, y esa vida implica que andemos en comunión con el amado Espíritu Santo que ha venido para guiarnos, ayudarnos. El propósito de esa comunión con el amado Espíritu Santo es para que guíe nuestra vida diaria, para estos tiempos proféticos, y estar preparados para el encuentro con Cristo, y también preparados para poder dar buen testimonio en este mundo, de publicar las maravillas, los milagros del Señor. La importancia de la comunión con el amado Espíritu Santo es necesaria porque por medio del amado Espíritu Santo podemos exaltar a Cristo y no a nosotros, sino solo la gloria sea para Dios. Y también podemos brindar un buen testimonio, saber conducirnos como lo que somos, como hijos de Dios, como sabios, como entendidos en los tiempos, llamados en medio de una generación maligna, perversa, ser irreprensibles. Y a la vez la comunión con el amado Espíritu Santo nos va a llevar a saber soportar las pruebas, a enfrentar la tentación, incluso al mal, porque se levantará el maligno contra nosotros. Se levantará sus demonios, incluso hasta malos obreros, falsos ministros, falsos hermanos.
que tratarán de calumniar, de desacreditar. Por eso tenemos que estar preparados para enfrentar, no en la carne, sino con la ayuda del amado Espíritu Santo. La necesidad, la importancia de tener comunión con el amado Espíritu Santo es necesario para la vida en estos tiempos, que nos va a llevar a orar en el Espíritu, a alabar en el Espíritu, a ayunar en el Espíritu, a cantar, a testificar, a predicar, a enseñar, a hacer todas las cosas en el Espíritu Santo. Y también nos va a ayudar a ser de bendición para el prójimo, para ser de edificación. Por amor al prójimo, alentaremos, animaremos con estas palabras. También la comunión con el amado Espíritu Santo para hacer esta obra, que no es obra humana, que no se hace en la carne, sino que se hace espiritualmente, para edificar la iglesia, edificar vidas. Incluso también la comunión con el amado Espíritu Santo para crecer, para madurar en estos tiempos, para que podamos darnos a conocer. Qué importante es tener la comunión con el amado Espíritu Santo. Frente a estos tiempos, postreros, días malos, necesitamos la comunión, estar en comunión, darle lugar al Espíritu Santo en esta vida diaria, para que tome control, nos guíe, nos ayude, pueda guiar nuestras vidas en la voluntad del Señor y sobre todo para partir con el Señor, que pronto será el encuentro. Y mientras la comunión con el amado Espíritu Santo también para poder dar testimonio en estos tiempos donde Dios nos ha preservado, nos ha dado la vida, y gracias al amado Espíritu Santo que nos consuela, nos alienta, nos anima, nos fortalece. ¿Cómo no tener comunión con el Espíritu Santo? Qué grande es el Señor que nos da esta palabra para estos tiempos donde hay tanta carnalidad, tanto libertinaje, tanto orgullo, tanta maldad, donde el hombre se enaltece, desafiante, con su atrevimiento, con su osadía, con sus incluso maltrato que quisieran brindarnos. Andemos en comunión con el amado Espíritu Santo. Dios le bendiga mi oración. Sí, Padre, gracias por estos tiempos. Amado Espíritu Santo, que cada día mantengamos esa comunión íntima. Tú nos anhelas celosamente. Permítenos estos tiempos depender, someternos, darte lugar, amado Espíritu Santo, para poder tener, Señor, estar preparado para aquel encuentro que pronto ha de darse. Y también para poder dar testimonio mientras nos das aliento de vida en todo tiempo, lugar, honrar a nuestro amado Dios Todopoderoso. Amado Espíritu Santo, glorifícate. Gracias. En tus manos nuestras vidas, amado Dios, seas tú exaltado en el nombre de Cristo. Gracias te damos. Amén. Amén.